Dice la palabra del Señor así: luminares en el mundo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todos sin murmuraciones y contienda, para que seas irreprensibles y sencillos, hijo de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ha sido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amén. Padre eterno, Padre de la gloria, Señor amado, soberano Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, yo he leído tu palabra, que es espíritu y es verdad, Señor. Aleluya. Solamente te pido en esta noche que sea tu Espíritu Santo hablando a mi vida y a tu pueblo, que nos llene de tu unción, de tu amor, de tu misericordia, Señor. Padre, cualquier, aleluya, que se quiera levantar contra tu palabra, contra tu iglesia, contra tus hijos, lo llama fuera en el nombre de Jesucristo. Oh Dios mío, todo decreto del enemigo sea roto por el poder del Espíritu Santo, Señor. Porque donde está tu Espíritu hay libertad, lo dice tu palabra. Y yo lo creo, Señor, y tu Espíritu toma el control en esta noche. Te doy las gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome su asiento, queridos hermanos. Aleluya. Y hablaba, ¿no es cierto?, de este gran hombre, de este apóstol, aleluya, que es Pablo. Vemos que Pablo realmente demostró que él había recibido al Señor en su corazón. Que aunque él no había caminado como caminaron los discípulos, y como él no había estado viendo los milagros que Jesús hacía, Dios había transformado su vida de una manera tremendamente, queridos hermanos. Y él aquí, en este momento, él estaba preso. Él estaba preso, pero él no dejaba de alentar a aquellos hermanos que estaban afuera. Él se podría haber sentido dolorido, entristecido y decir: ustedes están afuera y yo estoy acá, encadenado, preso. ¿Dónde estará Dios? Porque muchas veces decimos cuando ocurren cosas: ¿dónde estabas tú, Señor? Muchas veces rezongamos de cosas cuando no salen las cosas como nosotros queremos, y empezamos a preguntarnos y a decirle: ¿dónde estaba el Señor en este momento que ocurrió esto? Pero Pablo estaba demostrando que aún él estando encadenado en aquel lugar, él tenía la confianza y la seguridad en Jesucristo. Y alentaba aún sus hermanos que estaban afuera. ¿Podemos nosotros tener ese amor que tuvo él? ¿Podemos sentir nosotros esa transformación como la tuvo Pablo? ¿Podemos sentir, aleluya, cuando estamos en tribulación o en cosa mala, poder alentar a aquel que está en problema o en dificultad, o decirle: no, ven mañana porque yo hoy no tengo para ti para darte nada porque yo estoy mal? Pablo estaba en aquel lugar y le estaba diciendo: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Quiere decir que aquellos filipenses eran obedientes, como lo está haciendo el pueblo de Dios en este lugar, porque hemos venido a recibir palabra del Señor. Entonces somos obedientes cuando nos presentamos ante el Señor, aleluya, aunque haya luchas y pruebas, pero sabemos que Él está. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Pablo estaba seguro, aleluya, que ellos habían obedecido aún no estando con él. No era como decir: está el pastor, nos portamos bien; si no está el pastor, no los portamos bien. No.
ellos eran obedientes. Estaba Pablo, no estaba Pablo, ellos eran obedientes. Y Pablo conocía en sus hermanos que había obediencia. Dice, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y cuando hablaba de ocuparnos de nuestra salvación, me venía a memoria las predicaciones anteriores. Porque esta palabra me la dio el Señor ahí a la tarde, queridos hermanos. Pidiéndole al Señor. Entonces cuando leí esta partecita donde decía, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Dios nos está exhortando y llamándolos de hace varios cultos, varias reuniones y de hace mucho tiempo, de ocuparnos cada uno de nosotros de nuestra salvación. Él nos habla en distintos puntos, en distintas circunstancias de la vida, en distintas partes de la Biblia, y nos está hablando y nosotros nos ocupemos de nuestra salvación. ¿Recuerda usted la predicación cuando hablaba, aleluya, de aquel Mefibosé, que por un descuido, aleluya, había quedado tullido? Y el siervo decía que no nos quedamos, que no estemos inválidos por un descuido. Y por un descuido de nuestra salvación nos puede pasar esas cosas, querido hermano. Por eso Pablo enfatizaba en ayudar a aquellos hermanos, aún donde él estaba, les alentaba a cada momento, aunque él estaba encarcelado, él les alentaba a cada momento de seguir adelante, de preocuparse por esa salvación, que Dios se la había entregado gratuitamente a cada uno de nosotros. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mire qué bueno, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El Espíritu Santo en nosotros nos enseña cómo debemos comportarnos, cómo debemos andar, cómo debemos actuar y cómo debemos, aleluya, caminar para hacer esos luminares que habla el apóstol, ¿no es cierto? Dice, hace todo sin murmuraciones y contienda. Aleluya. Él también le estaba alentando, porque siempre hemos visto que en el pueblo de Dios hubo contiendas, hubo peleas, hubo disgustos entre ellos, porque no se ponían de acuerdo, porque quizás uno quería ser más que el otro, porque quería resaltar y ser el que brillaba más que el otro, y siempre venían esas cuestiones, ¿no? Entonces él habla, dice, hace todo sin murmuraciones y contienda, para que sean irreprensibles, sencillos, dice, hijos de Dios sin mancha. Que podamos ser nosotros irreprensibles, dice, sencillos de corazón, ¿no es cierto? Tener la sencillez de decir que podemos amar, aleluya, sin ninguna malicia en nuestro corazón. En medio del cual resplandecéis como luminares en el mundo. Aleluya. ¿De qué manera podemos resplandecer? De la manera que podemos resplandecer siendo obedientes a su palabra, demostrando que somos los hijos de Dios, aún para que el mundo pueda ver en nosotros algo diferente. Podemos brillar de esa forma siendo obedientes a su palabra. Dice, ha sido de la palabra viva para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano y en vano he trabajado. Yo creo que aquellos que trabajan para el Señor, cada uno sabe, ¿no es cierto?, lo que ha pasado y lo que seguirá pasando, pero sabe que no es para gloriarse uno mismo, sino para que el Señor se gloríe en nosotros. Y para que la gloria sea toda para Él. Y que podamos decir, no corrí en vano, no fui tantos años a la iglesia en vano, no hice tal cosa en vano, sino que hemos llegado a culminar esta carrera que Dios quiere que culminemos cada uno de nosotros. Dice, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Aleluya. Sabemos, ¿no es cierto?, que hay una generación maligna y perversa, que cada día nosotros lo está demostrando, todas las cosas que están aconteciendo por la maldad de este mundo. Pero ¿cómo debemos nosotros, que hemos conocido al Señor, que Dios nos compró con su preciosa sangre, que nos dio una nueva vida, que nos llenó de su amor y de su compasión sobre nosotros? ¿Cómo podemos mirar nosotros? ¿Cómo podemos ser esos luminares para no contagiarnos de esa generación maligna que habla la Biblia? Hermanos, nosotros estamos en un mundo, aunque no pertenecemos,
pero estamos en el mundo. Y Pablo de esa forma le estaba diciendo a ellos que se cuidaran de esa generación maligna, que ellos hicieran las cosas que habían aprendido del Señor, que ellos siguieran caminando, aleluya, porque él sabía que ellos se iban a comportar de esa forma, porque en ellos había fe y esperanza en el Señor. Amén. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos agarrarnos de estas palabras y decir: el Señor nos está hablando que nos llenemos de su amor, que tengamos amor uno con nosotros, porque Él es amor. Y si nosotros no tenemos amor, ¿por qué no lo hemos conocido todavía? No lo hemos conocido, querido hermano. En nosotros tiene que abundar el amor, la paz, la seguridad del Señor sobre nuestra vida. Y Pablo aún lo demuestra de esta forma, ¿no es cierto? Alentándolos a aquellos. No desmayen, sigan, corran la carrera. Si tropiezan, levántese, se lo ha dicho en sus palabras, no sé, pero él lo estaba alentando en cada momento. Y él estaba prisionero, hermano. Él estaba prisionero y nosotros muchas veces no tenemos, aleluya, de decirle al hermano: levántate si estás caído. Porque muchas veces no lo decimos, querido hermano. Y él, que estaba encarcelado, se lo decía. Los alentaba en todo momento, porque él sabía que ellos eran obedientes. Ellos eran obedientes, porque si no, de otra manera, Pablo lo hubiese exhortado de otra manera, pero no los exhortó. Pablo estaba sufriendo. No fue bueno lo que pasó Pablo, queridos hermanos, pero él demostró que hubo una transformación tan grande en él, que ese odio, ese rencor, esa persecución que él tenía sobre los cristianos se volvió en aquel amor tan grande por el Señor, que no le importaba lo que le pasaba. Él no se quejó nunca, sino que él decía, aleluya, que todo lo tenía por inmundicia, por porquería, no sé de qué forma, que toda su humanidad no le importaba. A él le importaba correr esa carrera y llegar a la presencia de Dios. Aunque tuviera que pasar valles, aunque tuviera que pasar lo que tuviera que pasar, pero él estaba con esa confianza y un día iba a llegar al trono de Dios. Aleluya. Como muchas veces nos pasa a nosotros, cuando tenemos problemas y dificultad y pareciera que nadie nos escucha y que nadie nos entiende. Pero cuando usted tiene esos problemas, se arrodilla y empieza a clamarle al Señor, y hace de cuenta que ya estamos ante su presencia. Y todo lo que viene de Él es para nosotros, para bendición, querido hermano. Tenemos que ser, como dijo Pablo, ser luminares. Ser luminares, que todos digan: mira, que tiene algo bueno este hermano. Tiene algo bueno aquella persona, que cuando yo hablo con ella me siento bien. No es la persona, es el espíritu que mora en esa persona. Entonces eso es lo que tenemos que ser nosotros, esos luminares que podemos iluminar a otros. Aleluya. Sabemos que la generación es maligna y perversa. No vamos a encontrar que los van a palmear la espalda o querernos abrazar cuando le vamos a hablar la palabra del Señor. Sabemos que hay una persecución, aleluya, del mismo enemigo sobre nuestras vidas. Sabemos que vamos a pasar cosas, aleluya, pero sabemos que allí, aleluya, está el que nos defiende y nos protege en todo momento. Y como Pablo podemos decir, aleluya, que no hemos corrido en vano la carrera, sino que hemos llegado a donde el Señor nos dijo. Gloria a Dios. Es hermosa su palabra y es hermoso que nosotros podamos entender lo que el apóstol nos quiere hablar a cada uno de nosotros. Que nos llenemos de su amor. Que nos llenemos de su amor. Tendremos circunstancias y problemas, pero ¿qué dijo Jesús? Que en el mundo tendrás aflicción, yo he vencido al mundo. Porque Él, aleluya, cuando los mete en la aflicción, Él también los va a sacar de la aflicción. Cuando nosotros ponemos esa confianza, esa misma confianza que tenía Pablo en aquel lugar. Él sabía y tenía la confianza que Él se iba a ir con Cristo, queridos hermanos. Y así nosotros tenemos que estar. Hoy estamos, no importa lo que pasemos, pero tratemos de no murmurar los unos contra los otros. Como le dijo Pablo, no murmuréis los unos contra los otros, porque nosotros no los podemos estarnos viendo porque somos del mismo cuerpo. Entonces debemos amarnos con ese amor que Pablo le demostró que tenía el Señor por cada uno de ellos. Y en su cárcel, ¿no es cierto? Aleluya. ¿Cuántas veces Pablo habrá estado llorando con dolor, pero no mostró la tristeza? Cuando aquel, aleluya, que no recuerdo su nombre, pero aquel que estaba enfermo, que quería venir a visitar a los filipenses y estaba enfermo y no pudo llegar,
y él sabía que esa enfermedad que él había tenido era para muerte. Pero ni siquiera ahí el Señor le hizo dar tristeza, porque él confiaba en ese Dios. Y ese hermano se pudo reunir con aquellos hermanos y pudo verlo. Aleluya, porque Dios le sanó, Dios le levantó y le fortaleció. Dios no permite que a nosotros haya tristeza. Dios no permite ninguna cosa cuando nosotros nos aferramos al Señor. Podremos tener momentos, aleluya, de angustia, podremos tener momentos, pero ese es el momento en que nosotros le clamamos al Señor y Él nos levanta y nos fortalece, querido hermano. Y eso es lo que quería decirle Pablo, aunque esté en tristeza, pero Dios no va a permitir más de lo que tú puedas soportar. Él te va a levantar en su justo momento, te va a dar la victoria, porque Dios nos quiere para una victoria. Dios no nos quiere, aleluya, para que nosotros estemos lamentando el dolor o lo que hemos perdido. Es tiempo de recuperar lo que hemos perdido. Es tiempo de tomar, como dice el Señor, aleluya, la rienda de aquellas cosas para poder ser luminares ante la presencia del Señor. Que podamos ser esos luminarios y no avergonzarnos de nada. Que aunque vengan luchas y vengan pruebas, aleluya, el Señor está con nosotros. Aunque cadenas me prisionen, dijo, pero yo sé que mi Dios es mi Redentor. Aleluya, y Él vive para siempre y Él los levanta. Así que si en esta noche usted está entristecido o se ha sentido a lo mejor encarcelado, piensa en Pablo, que estaba encarcelado y daba aliento a los demás. Piensa en ese Dios maravilloso, aleluya, que se glorifica en cada uno de nosotros. Y Él quiere darnos esa fuerza y ese poder para seguir adelante, queridos hermanos. Yo les aliento y les amo en el amor del Señor. Y quiero que cada uno de ustedes, aleluya, puedan decir, aleluya, como lo dijo Pablo. He corrido la carrera, pero he ganado la batalla. Estemos todos unidos en el mismo sentir. En el mismo sentir. Que podamos, ¿no es cierto?, aunque estemos aquí unánimes, pero con el mismo sentir. De que hay un Dios verdadero, un Dios que nos cuida, un Dios que nos protege y nos libra de la garra del enemigo. Que Dios en esta noche le pueda bendecir, que Dios en esta noche le pueda fortalecer y que recuerde y lea este pasaje, que aún aunque usted esté encarcelado, puede tender la mano al otro, aleluya, y puede darle aliento, aunque esté mal, pero Él puede darle aliento al otro, porque así puede usted demostrar de esa forma que el amor de Dios está permaneciendo en usted. Que Dios le bendiga, querido hermano, en esta noche.